Bien, buenas tardes ante todo. Primero que nada, agradecer al Colegio Médico por la invitación de estar con ustedes en esta tarde-noche. El tema que vamos a desarrollar ahora se refiere básicamente al manejo de las displasias, de los hallazgos, ¿no? Se titula Esquema de cribado y manejo de los resultados. Como ya me presentaron, mi nombre es Víctor Díaz, soy médico cirujano general y oncólogo y trabajo en el servicio de ginecología. El de la diabetes, por ejemplo, el de la diabetes está 1.5 créditos. No, pero tengo uno de la diabetes, pero de Chile. Sí. ¿Continuamos? Ok. Bien, entonces, esta ponencia vamos a dividirla en tres subtemas que son, bueno, básicamente tratar de responder tres preguntas. La primera de ellas es, ¿qué guías de manejo existen? Como entenderán, tenemos diversidad de opciones y esto puede entrar de repente en conflicto y en dudas a las diferentes personas o especialistas, ¿no? Lo segundo es, ¿cuáles son las sugerencias de manejo? ¿Qué nos dicen las principales guías de manejo sobre la forma de llevar a los pacientes con estos diagnósticos? Y posteriormente pasaremos a una parte en la cual discutiremos algunos inconvenientes que podemos encontrar en la lectura o en la aplicación de estas guías de práctica clínica. Bien, en ese sentido, vamos a pasar a la primera pregunta, que es ¿qué guías de manejo existen? Vamos a hablar principalmente, bueno, si hacemos una búsqueda rápida, ¿no? Por ejemplo, en PubMed, usando términos del Tesauro Mesh sobre neoplasia intercervical, interepitelial cervical, y haciendo una restricción por guías de práctica clínica en los últimos 10 años, tenemos al menos en esta base de datos 16 posibilidades, 16 guías que están relacionadas al manejo de displasias de cuello uterino, ¿no? Tenemos guías de la WHO, tenemos guías norteamericanas, tenemos guías Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? Algunas que no están acá, como las guías de la NICE, ¿no? De Reino Unido, y definitivamente, por ejemplo, no encontramos acá alguna u otra guía que puede ser de Latinoamérica, ¿no? Entonces, para entrar un poco en orden, tenemos que reconocer que a nivel nacional existe la directiva sanitaria 576 que rige el manejo de las displasias o de las lesiones premalignas de cuello uterino a nivel nacional, o al menos a nivel del MinSan, ¿no? Y también hablaremos de la guía de la ASSP, que es una de las guías de mayor aplicación, de mayor reconocimiento, y que la mayoría de los especialistas de una u otra forma se apega o dirige su manejo, ¿no? Esta guía ha sido publicada de la ASSP, ha sido publicada en el año 2012, ¿no? Está dirigido en sí a la población en general y tiene la característica de tener una buena metodología de desarrollo, ¿no? Recoge revisiones sistemáticas de entre los años 1995 hasta el 2011, ¿no? Ha sido o tiene una, dentro de su metodología, ha tenido una revisión por pares, ¿no? Y fue realizada por un equipo multidisciplinario. Entonces, dentro de sus ventajas en su aplicación es que tiene un buen rigor metodológico, aparte tiene publicado flujogramas que son de acceso gratuito en la página de la SSP, que son de bastante fácil entendimiento o incluso están en el idioma español, ¿no? Y es una de las guías de mayor reconocimiento, ¿no? En su desarrollo, todos los participantes no tuvieron conflictos de interés, que también ahora es un punto bastante importante. La gran desventaja es que obviamente está orientado a una población que no es la nuestra, una población norteamericana, ¿no? Por lo cual puede haber una que otra, de repente, inconveniente. eh, y que las herramientas con las que trabajan no necesariamente se pueden aplicar a nuestra realidad, ¿no? Entonces, esos podrían ser los inconvenientes que tendríamos al aplicar esta guía. Como les iba mencionando, ¿no? El Ministerio de Salud, a través de la resolución ministerial 576 del presente año, en 26 de junio del 2019, decreta la Directiva Sanitaria
que rige el manejo de la prevención del cáncer de cuello uterino. Esta directiva sanitaria deroga, ¿no?, la anterior guía técnica que se publicó en 2016. Por lo tanto, es la que a nivel nacional y MINSA eh, rige nuestro actuar en este sentido, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Es de carácter de aplicación obligatoria y al menos en el MINSA es lo que se tiene que aplicar. Para salud, Fuerzas Armadas y otras instituciones puede servir como una referencia de manejo. ¿Cuáles son las características? Bueno, primero tenemos que reconocer que esto no es una guía de práctica clínica, ¿no? Es una directiva sanitaria. Su intención es normar el manejo. ¿En qué difiere de una guía de práctica clínica? Una guía de práctica clínica probablemente sea mucho más profunda, responde preguntas en concreto y nos da un bagaje de posibilidades de acuerdo a una situación eh, basados en una revisión sistemática eh, que a diferencia de una norma, ¿no? Una norma es de carácter obligatorio y no te da, digamos, un bagaje de posibilidades, ¿no? Te da probablemente un flujograma, un esquema mucho más estricto al cual uno se debe de regir. Ha sido elaborado por un consenso de expertos, a diferencia de una guía de práctica clínica, ¿no? Lo bueno es que conlleva, digamos, alguna población, engloba alguna población especial como los pacientes con VIH, de algunas directivas al respecto, pero podemos encontrar algunos puntos en los cuales necesitemos de alguna fuente extra, dado que podemos encontrar algunas dudas en su manejo, como es, por ejemplo, el hallazgo de displasias glandulares, ¿no? En gran parte esto es porque esta guía tiene que funcionar articulando diferentes realidades, dado que la aplicación de esta guía, por ejemplo, tiene que incluir aplicarlo en Lima Metropolitana o tiene que aplicarlo a nivel de provincias, Arequipa, Trujillo, como en poblaciones de repente mucho más alejadas, ¿no? Entonces, las herramientas, los instrumentos que cuenta un lugar u otro, no necesariamente van a ser los mismos, y es uno de los principales problemas que tiene el desarrollo de estas normas y de las guías en nuestro país. Bien, entonces, dicho esto antes, vamos a entrar de lleno en lo que son las recomendaciones que nos hacen estas dos, bueno, la guía de la ASCCP y la Directiva Sanitaria 576. Empecemos entonces por la Directiva Sanitaria 576. Bien, entonces, primero, según MINSA, la población sujeta a tamizaje es a partir de ahora entre los 25 y 64 años. El MINSA no sugiere comenzar el tamizaje en mujeres menores de 25 años. De la misma forma, se sugiere hacer tamizaje en las mujeres gestantes, pero ese tamizaje con Papá Nicolau no IVA ni PBH, ¿no? Esto porque muchas veces las mujeres gestantes constituyen una población que tienen un control, un seguimiento bastante o mucho más estricto que las mujeres en general y ofrecen una oportunidad de tamizarlas al hacer sus controles obstétricos, ¿no? ¿Qué mujeres no serían candidatas a tamizaje, a entrar al tamizaje? Primero, pacientes que tengan lesión macroscópica sugestiva de una lesión invasiva. Esto es importante hacer un paréntesis acá porque no es raro, no es infrecuente encontrar pacientes en las cuales, o comentarios, ¿no?, en los cuales una paciente con una lesión sospechosa, que incluso puede haber ido a consulta por sangrado, por tal vez carencia de instrumental o de repente un poco de inexperiencia, en vez de dirigir una biopsia a una lesión sospechosa de cáncer, se cree o se considera que de repente la citología puede ser de utilidad, ¿no? En este sentido, el tomar un Papá Nicolau a una lesión sospechosa de malignidad realmente incluso podría retrasar el diagnóstico, ¿no?, y dar una mala
sensación de que no hay ningún problema, porque la citología en una lesión que tenga necrosis, que sangre fácilmente, baja su calidad, ¿no? Y puede bajar aún mucho más su sensibilidad. Existen algunos estudios en los cuales incluso se considera que 1 o 2 años antes de la aparición o el diagnóstico de un cáncer macroscópico, el Papá Nicolau pierde un poco de sensibilidad, ¿no? Y es por estos artefactos que se pueden crear por la presencia de sangrado y necrosis, ¿no? Las pacientes también que no han iniciado relaciones sexuales no son sujetas a tamizaje, ¿no? De la misma forma, las pacientes histerectomizadas, pero en las cuales no haya evidencia de cáncer o precáncer al momento de realizar la cirugía. Esto también es una pregunta o una duda muy frecuente, ¿no? Pacientes que se han hecho tratar o que han sido esterectomizadas por algún otro problema, como por ejemplo miomatosis, en las cuales hay veces incluso no han tenido un control con Papá Nicolau previo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que valdría la pena revisar es si es que en el resultado de patología, ¿no? Del útero, de la pieza operatoria, se encontró o no algún signo de displasia a nivel del cuello uterino, ¿no? Si es que no hay displasia, ¿no? No hay evidencia de precáncer, pues entonces la paciente queda exenta de continuar sus controles posteriormente, ¿no? De la misma forma, las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de cuello uterino no entran al esquema que vamos a detallar, puesto que el manejo de estas pacientes es diferente, ¿no? En el caso de las pacientes que tengan VIH, ¿no? Esta es una población que puede ser más vulnerable al desarrollo de displasias, ¿no? En ellas se sugiere iniciar el control con Papá Nicolau al momento del diagnóstico, 6 meses después y de ahí 12 meses. Estas pacientes van a tener a posterior su control anual, Papá Nicolau anual. En este cuadro podemos ver de alguna forma un intento de disgregar los recursos que puede tener cada centro y de dirigir más o menos cómo va a ser el manejo de estas pacientes o el tamizaje de acuerdo a los recursos que tenemos, ¿no? En ese sentido, si el centro en el cual se elabora tiene la prueba molecular, a través de esta directiva, el MINSA está proponiendo hacer o incluir probablemente el tamizaje solo con prueba molecular, ¿no? Entonces, si tenemos este recurso, se puede emplear prueba molecular solamente entre pacientes, mujeres de 30 a 49 años, o sea, menores de 50 años, ¿no? Si es que en nuestro medio, en nuestro centro tenemos o nos manejamos solo con Papá Nicolau, pues entonces el procedimiento o la población objetivo está entre 25 y 64 años, ¿no? O menores de 65 años. Y si es que no tenemos ninguna de estas herramientas, disponemos en este caso de IVA, se puede aplicar el IVA, pero la población objetivo es entre 30 y 50 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este cuadro podemos ver o podemos pensar en qué situación nuestro centro en el que laboramos puede encajar. Las indicaciones de colposcopía, qué pacientes deben ser sujetas a este procedimiento, también están estipuladas. Y tenemos, por ejemplo, cualquier alteración en el caso del Papá Nicolau es sujeta a colposcopía. En este sentido, y como vamos a ver de repente en las diapositivas siguientes, hay que aclarar que en esta directiva se contempla que los pacientes que tengan displasia de bajo grado, un LIE de bajo grado, podrían tener un control simple y llanamente con Papá Nicolau anual por 3 años, sin necesidad de pasar por colposcopía, ¿no? Pacientes en las cuales un hallazgo sospechoso, un hallazgo clínico sospechoso de alguna lesión, también deben pasar a colposcopía, ¿no? Incluso si es que no se les ha tomado Papá Nicolau. Y pacientes que presenten sangrado postcoital, intermenstrual, también pasan a colposcopía, ¿no? Aclarar también que si bien en la literatura, en nuestra formación, muchas veces encontramos que la principal causa de sangrado de mujeres postmenopáusicas en algunas otras realidades cáncer de endometrio, hasta que no se demuestre lo contrario,
En el Perú, la principal causa de sangrado después de la menopausia aún sigue siendo cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, no hay que dejar de incluir este diagnóstico diferencial en esas pacientes. Bien, y en una paciente normal, en la cual bueno, sus resultados son negativos, ¿cómo es que deberemos eh, en qué periodicidad tienen que ser controladas esas pacientes? Bueno, si es que disponemos o estamos haciendo el tamizaje con prueba molecular, la periodicidad es cada 5 años, ¿no? En el caso que se emplee solo Papá Nicolau, la recomendación es que sea cada 2 años. Y en el caso que se haga con IVA, la recomendación es que sea también cada 2 años. Recalcar que en los pacientes con VIH, el Papá Nicolau es el test de elección y es anual, ¿no? El esquema de ver y tratar también es muy importante y si bien no se estipula en otras guías internacionales, en la directiva sanitaria se le incluye dado que especialmente en centros en los cuales no existe un especialista, hay que darle agilidad y rapidez al manejo por la alta tasa o la falta de adherencia en el manejo de estos pacientes, ¿no? En ese caso, el Veritatar se aplica y se recomienda en caso no sea viable realizar una colposcopía previa, ¿no? Eh, y en sí consiste en realizar IVA seguido de un procedimiento ablativo, lo más común, crioterapia, ¿no? Para el uso del tratamiento ablativo debemos reunir ciertas características. eh, en este caso, la lesión que se debe emplear debe ser visible en su totalidad, o sea, una zona de transformación tipo 1, en la cual se vea la lesión sospechosa en toda su extensión y que cubra menos del 75% o 3/4 del exocervix, ¿no? Y que no ingrese al conducto al canal endocervical, ¿no? Obviamente que no haya sospecha de cáncer. Sin embargo, bueno, no salió en esta parte, pero debemos recordar que esta directiva sanitaria eh, indica que antes de realizar un procedimiento ablativo se tome una biopsia, no necesariamente para dirigir el manejo, sino para tener una constancia a posterior, porque este es uno de los defectos del tratamiento ablativo, es que nos impide tener, eh, digamos, a diferencia del cono, una corroboración patológica, ¿no? En el cual sepamos si es que lo que hemos tratado es un NIC2, un NIC3 o de repente un cáncer microinvasor, ¿no? Entonces, antes de hacer el procedimiento ablativo, es mandatorio tomar una biopsia. Así el resultado nos llegue en 2, 3 semanas o un mes, debemos tomar una biopsia, ¿no? Posteriormente en el flujograma vamos a ver de qué forma articula la directiva sanitaria el posible hallazgo de un NIC3, por ejemplo, en esta biopsia, ¿no? Y el tratamiento excisional está indicado en los cuales, frente al hallazgo de una displasia de alto grado. Bien, entonces a tratar de esquematizar y posteriormente vamos a ver los flujogramas que la misma guía la misma directiva nos propone para tener una idea de cómo manejar a los pacientes frente a los diferentes hallazgos. Entonces, ya sabemos qué pacientes van a ser derivadas a colposcopía, ¿no? Entonces, una vez realizada la colposcopía y tomada la biopsia, tenemos diferentes escenarios. En primer lugar, si el paciente se le toma una biopsia y sale normal, la directiva sanitaria nos indica que el paciente retorna a su control usual, ¿no? Posteriormente vamos a ver que aquí podría haber cierto conflicto, ¿no? Dado que podría surgir la duda o la idea de qué hacer en el caso de que una paciente eh, ingrese con una displasia de alto grado por Papá Nicolau, pero la biopsia me salga normal. Posteriormente vamos a desarrollar con un poco más detalle este punto.
Las otras situaciones es en las cuales nos sale la biopsia, una displasia leve, moderada, una displasia severa o un carcinoma in situ, ¿no? Entonces, si la biopsia nos sale una displasia leve, ¿no? El paciente debe continuar en controles solo con Papá Nicolau por al menos unos 3 años. De ser negativo esos 3 años, el paciente pasa a un control usual. Sin embargo, y este también es un punto en el cual puede haber cierta diferencia, si es que al hacer el control nos vuelve a salir una displasia de bajo grado, al año se puede considerar o considera esto ya como una displasia o un LIE de bajo grado persistente y podríamos ofrecer tratamiento al año. En otras guías, en otras guías de manejo, se considera NIC1 persistente a partir del segundo año, ¿no? Pero en este caso la guía nos dice que o la directiva sanitaria nos dice que a partir del año. En el caso que el resultado de la biopsia sea una displasia de alto grado, NIC2, NIC3, carcinoma in situ, que es lo mismo que un NIC3, ¿no? Se debe ofrecer tratamiento y el tratamiento es conización, ¿no? El tratamiento es conización. Posteriormente, el seguimiento de estos pacientes es diferente. Debe ser seguida con Papá Nicolau anual por 20 años. Así el paciente tenga 55 o 60 años o se haga histerectomía posteriormente, el paciente debe ser igual seguido por 20 años. Si se dispone de prueba molecular, el control debe ser al año, a los 12 meses, a los 3 años y posteriormente, si salen negativos, todo a los 5 años y retorna a su control cada 5 años. No es infrecuente que, dado que nosotros consideramos tomar Papá Nicolau en pacientes gestantes, venga a consulta una paciente gestante en la cual se ha encontrado una displasia que puede ser de bajo grado y alto grado. En este sentido, es importante recalcar, y va a ser pregunta de examen, que el objetivo de evaluar a estas pacientes gestantes es diferente que en la población general. Como hemos visto, en una paciente que tiene este hallazgo, el objetivo del estudio o del tamizaje es identificar a qué pacientes vamos a dar tratamiento por displasia. Sin embargo, en las pacientes gestantes no se da tratamiento para displasia. Lo que se trata de encontrar en este caso, y al hacer la colposcopía, es buscar evidencia de lesiones infiltrativas, ¿no? de cáncer. Eh, Solo en esta situación en la cual el examen nos arroje una lesión sospechosa de cáncer, se dirige una biopsia. Si no, si la lesión nos parece que puede ser de bajo grado o alto grado, no está indicado tomar biopsia. Y el control se realizaría 8 semanas posterior al parto, ¿no? Si la paciente viene con un LIE de bajo grado, en realidad puede omitirse incluso el examen. Personalmente yo prefiero examinar al paciente, y si es que es simplemente o todo está en relación a una displasia de bajo grado, el examen colposcópico, el Papá Nicolau, pues tranquilamente se puede diferir al paciente a su control postparto, ser reevaluada y de acuerdo a los nuevos hallazgos determinar si requiere tratamiento o no. Em, Como había mencionado, en el esquema Ver y Tratar, que contempla IVA y terapia ablativa, se exige antes de hacer el tratamiento ablativo tomar una biopsia. ¿Por qué? Porque si es que esta biopsia nos sale displasia de alto grado NIC3, el paciente debería hacer posteriormente, una vez realizado el tratamiento ablativo, debe ser referido para completar el tratamiento con una conización. Entonces, si sale NIC1, NIC2, no hay ningún problema. Queda con tratamiento ablativo y, como habíamos mencionado, retorna a su seguimiento usual, ¿no? Pero si es que sale displasia de alto grado, entonces debe ser referido para completar el tratamiento de conización. Esto en el sentido que, como habíamos escuchado anteriormente, hay un porcentaje, si bien bajo, 1 o 3% de casos en los cuales
una displasia de alto grado puede albergar un cáncer invasor o microinvasor. Y este es un hallazgo microscópico, ¿no? Y puede ser fácilmente obviado en una colposcopía, ¿no? Entonces, al hacer un tratamiento ablativo, podemos quedarnos cortos y dar la falsa sensación de que hemos dado un tratamiento completo, ¿no? Posteriormente, estos pacientes, como habíamos mencionado, va a pasar a control anual con Papá Nicolau, ¿no? O PBH al año, 3 años y 5 años. Bien, estos son los flujogramas que nos proporciona la directiva sanitaria. Vamos a pasar a verlos mejor acá, ¿no? A modo un poco de refuerzo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos pacientes que van a ser sometidas al esquema de manejo con prueba molecular, ¿no? Entonces, la población objetivo entre 30 a 50 años, eh, si es que en la prueba molecular, indistintamente si es que nos hace genotipificación o no, sale positiva, el paciente debe ir eh, a colposcopía, ¿no? El paciente debe ir a colposcopía. Si es que no tenemos colposcopio, bueno, en este caso debe ser referido. Y si es que tenemos colposcopio, bueno, se hace el estudio y de acuerdo al manejo, ¿no? De acuerdo al si encontramos lesión o no, se toma una biopsia y de acuerdo al resultado se da el tratamiento de acuerdo a lo antes indicado, ¿no? En el caso de que se haga el control con Papá Nicolau, ¿no? La población, recordar, entre 25 y 65 años, ¿no? O menores de 65 años, el Papá Nicolau cada 2 años. Si es que este es negativo, bueno, su control usual. Si es que es positivo para el IE de bajo grado, la directiva estipula que se haga seguimiento anual por 3 años, pero no indica que este pase a colposcopía, ¿no? Solo en el caso que el Papá Nicolau arroje NIC2 o NIC3, ¿no? Aquí en realidad deberíamos también incluir, por ejemplo, otras lesiones como ASC-Age, que tampoco lo menciona, ¿no? O displasia glandular. En estos casos se pasa a colposcopía, ¿no? De acuerdo a si se observa una lesión, se toma la biopsia, ¿no? Y si es que no encontramos una lesión en este escenario, o sea, con un Papá Nicolau con lesión de alto grado, con una colposcopía en la cual no se observa una lesión, se debe tomar biopsia de 4 cuadrantes y curetaje endocervical. Y se hará el manejo de acuerdo a los resultados. Bien. No. Ok, entonces eso es en lo que respecta a los flujogramas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es de la guía de la SSP y vamos a ver de que algunas de las recomendaciones que nos da esta guía pueden encajar en estos problemas que he mencionado, que la directiva sanitaria de repente podría dejarnos un poco a la duda, ¿no? Entonces, según la guía de la... ¿Eso? Allá. Bien, entonces según la guía de la ASSP y algunas otras guías internacionales y tal vez lo que muchos nos hemos formado o conocemos, la población objetivo es a partir de los 21 años, ¿no? No recomendándose manejo, tamizaje en menores de esta edad, ¿no? Y es a partir de los 30, de los 30 años que se sugiere la prueba molecular, ¿no? Mayores de 65 años no son tributarias a seguir las pruebas de tamizaje, pero aclara que estas pacientes deben haber cumplido un requisito, que es que los 10 últimos años hayan tenido un manejo adecuado, o sea, que hayan cumplido con sus papás Nicolau cada 3 años o PBH cada 5 años y que en los últimos 20 años no se haya detectado una lesión de alto grado, ¿no? Cosa que de repente en la directiva sanitaria no se contempla.
De la misma forma, pacientes post-histerectomizadas no son tributarias de tamizaje bajo los mismos criterios, ¿no? Y también nos habla de las pacientes que son vacunadas contra PVH, ¿no? Aún hay mucha controversia, no se sabe realmente cuál va a ser el resultado de esta medida de vacunación contra el PVH y por tanto la recomendación de tamizaje en esta población es la misma que la población en general, ¿no? Entonces, ¿cuándo se sugiere tener el screening? A partir de los 65 años, pero como habíamos mencionado, deben haber tenido al menos un control de 10 años, que son igual a 3 Papá Nicolau negativos o 2 PVH negativos, y que no hayan tenido antecedente de NIC2 o displasia de alto grado en los últimos 20 años. Solo así ya no se les hace tamizaje, ¿no? Eh, Fuera de esto, podemos tener, en cuanto al manejo, diferentes, hasta dos escenarios en concreto, ¿no? Uno en el cual de repente hemos usado solo Papá Nicolau y otros en los cual, según esta guía, se ha usado el COTES, ¿no? Entonces, los puntos que vamos a ver en este caso es si tenemos un Papá Nicolau positivo, cuando nos sale ASCUS, que por ejemplo esto no está en la directiva sanitaria, ¿no? Se salió lesión de bajo grado, alto grado o displasia glandular, que no está tampoco mencionado en la directiva sanitaria, ¿no? Y también contempla en una población especial, una población que son mujeres jóvenes, o en las cuales aún no han cumplido su fertilidad, ¿no? Y en el caso de que se use el COTES positivo, básicamente el manejo va a ser muy similar, pero hay una situación en la cual el COTES, la prueba molecular me puede salir positiva y sin embargo la prueba citológica me sale negativa, ¿no? Entonces esos puntos son los que vamos a tratar a continuación. Bien, entonces todas estas flujogramas han sido extraídos de la página de la ASSP y están con acceso libre, gratuito en el Internet, ¿no? Y como pueden ver, están en el idioma español. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es qué hacer en el caso que tengamos una paciente con papá negativo, con papá Nicolau negativo y un PVH positivo. En este caso tenemos que ver primero, la prueba de PVH que hemos empleado nos distingue PVH de alto riesgo con 16 y 18 o no. En el caso de que no nos distinga, si es que es 16 y 18, los que se sugiere es primero hacer una genotipificación, ¿no? Y si sale 16 y 18, pasar al examen de colposcopía. Si no disponemos de este genotipificación, entonces se puede utilizar simplemente COTES al año, ¿no? Y si es que vuelve a salir, bueno, si en este caso vuelve a salir positivo el PVH o sale una lesión ASCUS LIE de bajo grado, pasar a colposcopía, ¿no? Y en el caso que la genotipificación nos arroje un PVH que no es 16-18, se pasa a COTES anual. Bien, ¿qué hacer entonces ahora si es que lo que tenemos en el Papá Nicolau es un ASCUS, ¿no? Entonces, ASCUS es, si bien hasta ahora hemos visto que la prueba molecular se sugiere a partir de los 30 años, eh, en el caso de tener un ASCUS se puede realizar lo que se conoce como un PVH reverso, ¿no? En pacientes menores de 30 años. En este caso, ¿no? Se puede pedir la prueba de PVH, ¿no? Y de resultar positiva esta, pasa a manejo por colposcopía, ¿no? Y si es que esta es negativa, a COTEST en 3 años. Si es que no disponemos de prueba molecular, se puede hacer una citología, pero al año, ¿no? Y depende de los hallazgos, si nos vuelve a salir ascos o LIE de bajo grado o bueno, una lesión mayor, pasar a colposcopía. De lo contrario, el paciente pasa a su control de rutina, ¿no? En el caso que el resultado del papá Nicolau sea una lesión de bajo grado, ¿no? Si es que la lesión tiene PVH
negativo, en el caso que hayamos hecho cotest, el paciente pasa a cotest anual. Si es que el paciente no ha sido o no se dispone de prueba molecular, eh, con hallazgo de lesión de bajo grado, el paciente es sometido a colposcopía. ¿Ya? De acuerdo a los hallazgos, ya se determina si el paciente va a requerir un tratamiento eh, excisional o va a continuar en su manejo usual. Em, ¿Qué hacer en el caso que tengamos un papá Nicolau con ASC-Age, ¿no? Una lesión de significado incierto, pero con sospecha de que sea de alto grado? Esto, como recordarán, no está mencionado en la directiva sanitaria, y el ASC-Age debe ser, bueno, primero diferenciado del ASCUS, que en muchas ocasiones a veces no se conoce la diferencia, y manejado como una lesión de alto grado. En este caso, el paciente, si sale ASC-Age, debe ser sometido a colposcopía, y el manejo debe ser, eh, posteriormente, va a ser manejado de acuerdo al resultado de la biopsia. Y si sale una lesión de alto grado en el Papá Nicolau, eh, bueno, en este caso nos plantea incluso la posibilidad de hacer un procedimiento excisional de forma directa previo a la colposcopía, ¿no? El manejo, digamos, reglado es hacer colposcopía y manejo según el resultado de la biopsia, ¿no? Pero en esta guía contempla la posibilidad incluso de hacer conización LIB sin hacer la colposcopía, ¿no? Solo en el caso de tener una lesión de alto grado. Y este es otro de los puntos en los cuales podemos encontrar cierta duda leyendo la directiva sanitaria, ¿no? La presencia de lesiones glandulares atípicas, ¿no? O de adenocarcinoma in situ. En este caso, también se considera, a pesar que es, bueno, algunos podrían entenderlo o confundirlo con su equivalente escamoso, que es el ASCUS, ¿no? En el caso de las células glandulares atípicas, debe el paciente ser sometido de todas maneras a colposcopía. El realizar colposcopía en lesiones glandulares es un poco controversial y hay veces no es muy útil. Eh, pero de todas maneras, debe ser el paciente sometido a colposcopía y tomarse una muestra con un curetaje endocervical de todas maneras, ¿no? En caso de que se encuentre células endometriales atípicas o que sea una paciente mayor de 35 años o menor de 35 años con factores de riesgo para cáncer de endometrio o anovulación crónica, se puede considerar también incluir muestras endometriales, ¿no? Y esto probablemente nos lleve a realizar una histeroscopía, ¿no? En el caso de, bueno, no en todos los centros se puede disponer de esta tecnología. Una de las conclusiones que podemos sacar es que si tenemos una paciente con displasia glandular, también debemos referirla a un centro en el cual se pueda dar todo este manejo diferencial. Bien. Y en el caso de que tengamos un paciente con una lesión por biopsia de NIC2 o NIC3, el tratamiento es tratamiento excisional, ¿no? El tratamiento es excisional o ablativo, y posteriormente va a entrar en controles con COTES a los 12, 24 meses, y posteriormente va a ir a control cada 3 años. Bien, vamos a hablar aquí ya de la parte en la cual hemos evaluado al paciente, o sea, el paciente ha llegado con un papá Nicolau, se le ha hecho colposcopía y estamos evaluando al paciente después de la colposcopía con el resultado de la biopsia, ¿no? Entonces, el primer escenario es en el cual el paciente nos ha venido por una lesión de bajo grado y la biopsia me ha salido también una lesión de bajo grado, ¿no? Entonces, de ser esta la situación, el manejo no es tratamiento funcional ni ablativo, el tratamiento es COTEST.
en este caso, o puede ser también control con Papá Nicolau. Y de acuerdo a los hallazgos, si es que este me sale ascus o lía de bajo grado o algo más, el paciente pasa nuevamente a colposcopía. De lo contrario, el paciente posteriormente retorna a su seguimiento usual. Este es un punto en el cual podemos encontrar cierta discrepancia o de repente algunos discreparían con la directiva sanitaria, ¿no? Como mencioné, en este caso la directiva sanitaria nos dice que si el paciente, el resultado de la biopsia sale normal, entonces va a ir a un seguimiento de acuerdo bueno, al seguimiento de rutina, ¿no? Sin embargo, si es que el paciente es sometido a una eh, colposcopía por una citología de una lesión de alto grado y esta nos da una displasia de bajo grado o nos sale normal, se conoce como una disociación citohistológica, ¿no? En este caso, la guía de la ASSP nos da tres posibilidades, ¿no? Uno es, en el caso de disponer cotest, hacer el cotest y manejarlo de acuerdo a los resultados. Eh, Sin embargo, también se contempla realizar un tratamiento excisional, ¿no? Dado de que el procedimiento de colposcopía dirige la biopsia a un punto, ¿no? O de repente al punto más em, sospechoso. Eh, pero el cuello uterino puede albergar lesiones, hay veces microscópicas o de repente la lesión que ha tomado el Papá Nicolau no está en el exocervix, no está en el endocervix y podríamos haberlo omitido en el examen, ¿no? Entonces, ese es más o menos el raciocinio por el cual se sugiere hacer un procedimiento excisional para valorar la totalidad de la zona de transformación y asegurarnos que no estemos dejando ahí una lesión de alto grado, ¿no? La otra posibilidad es, especialmente si de repente el resultado del Papá Nicolau proviene de otro centro o de repente no nos da suficiente confianza, es hacer una revisión de láminas de la citología inicial, ¿no? Y de acuerdo a esto, volver a evaluar qué, qué manejo tener, ¿no? También la imagen de la evaluación colposcópica es importante, ¿no? Si es que tengo el Papá Nicolau con positivo por una lesión de bajo grado, la colposcopía me arroja o es sugestiva de una lesión de alto grado, pero la biopsia me sale bajo grado o negativa, pues entonces también tengo más evidencia como para proponerle a este paciente un tratamiento excisional, ¿no? Bien, entonces lo que hemos mencionado en general es la mujer que no tiene ningún problema, que no está gestando, ni nada, ¿no? Mayores de 30 años. Sin embargo, como mencioné también al comienzo, hay algunas poblaciones en las cuales tenemos que hacer ciertas salvedades, y es de lo cual vamos a hablar ahora, ¿no? Lo primero es las mujeres embarazadas. Ya les había comentado algo anteriormente, ¿no? Pero vamos a recordarlo. Una mujer embarazada con una lesión de bajo grado, eh, según la guía de la ASCP, debe ser evaluada al menos por colposcopía, ¿no? Si es que la lesión no es sugestiva de alto grado, pues pasa a una evaluación postparto. Si es sugestiva de una lesión de alto grado, de la misma forma, o sea, no se le va a dar tratamiento, no se da tratamiento por displasia en embarazadas y máximo en un esquema muy conservador en la cual tengamos de repente mucha duda de la lesión, podríamos hacer una evaluación máximo trimestral. Pero lo usual es que la mandemos a un control 6 o 8 semanas postparto. En el caso que tengamos pacientes menores de 24 años, ¿no? También el manejo es algo diferente. En este caso, porque no les hacemos de rutina PBH, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, este es el único escenario ASCUS en pacientes jóvenes en los cuales se puede contemplar
PBH reverso en menores de 30 años, ¿no? Pero también es válido hacer un control citológico cada 12 meses. Este también es un punto de bastante conflicto en los cuales muchas veces los especialistas no se ponen muy de acuerdo y podemos escuchar en el medio bastantes opiniones, ¿no? ¿Qué hacer si tenemos una paciente menor de 24 años que ha acudido con una citología o con una biopsia ya de una lesión de alto grado? Le planteamos observación, no hacemos nada, le hacemos conización, crioterapia. Es realmente, como les voy a repetir, bastante controversial, ¿no? Entonces, lo primero es que si es que estamos frente a un papá Nicolau con lesión de alto grado, el manejo no es conización, o sea, no se hace conización en una paciente de esta edad solo con citología. El paciente debe pasar a colposcopía y el manejo se va a realizar de acuerdo al resultado de la biopsia, ¿no? Si la biopsia sale sin displasia de alto grado, esta paciente va a entrar a un manejo un poco más minucioso, si se puede decir, que va a ser a intervalos de cada 6 meses, control citocolposcópico cada 6 meses por al menos 2 años. Si salen todos negativos, pasará a su control normal. De acuerdo al resultado, si sale nuevamente una lesión de alto grado, se tomará nuevamente una biopsia y se tomará una decisión de acuerdo al resultado. Sin embargo, si tenemos una paciente joven, ¿no?, que incluye esta población en las cuales la biopsia me sale displasia de alto grado, tenemos que plantear bien el diagnóstico, ¿no? Tenemos dos situaciones. Una en la cual tenemos una lesión tipo NIC3 y otra en la que tenemos una lesión de NIC2. Si la paciente, a pesar de ser joven, eh, nos arroja una displasia de tipo NIC3, la guía nos sugiere de forma preferente hacer un tratamiento excisional, ¿no? Sin embargo, si nos arroja un NIC2, ¿no?, podemos proponerle un tratamiento conservador. Sin embargo, con tratamiento debe ser si es que el cuello uterino ha sido bien evaluado, si la colposcopía ha sido adecuada, ¿no? Y la lesión es completamente exocervical, ¿no? Con todas esas características, pasamos a un manejo conservador, ¿no? Pero sí está contemplado hacer procedimientos excisionales solo en el caso que la lesión sea sugestiva de una lesión de tipo NIC3, ¿no? Posteriormente, el paciente va a pasar a su control normal y si optamos por el manejo conservador, pasará a un control citocolposcópico cada 6 meses. Bien, entonces, ¿qué problemas o dudas podemos encontrar en la aplicación de estas guías, no? Eh, Como también les he ido recalcando a lo largo de la exposición, la norma técnica del MINSA tiene algunos puntos en los cuales vamos a necesitar apoyo de otro tipo de guías, ¿no? Como es en el caso del manejo de la displasia glandular. No menciona el manejo del ascus, pero podemos asumirlo como una lesión de bajo grado. Y qué hacer, porque también en nuestra realidad no es raro encontrar a una paciente de 65, 68, 70 años que nunca ha sido tamizada, ¿no? En este caso, si bien es cierto, la evidencia nos dice que las pacientes mayores de 65 años no se benefician de un tamizaje, normalmente esta población de estudio ha sido sujeta a un control, digamos, adecuado en los años previos, ¿no? Pero no se incluye población en la cual la paciente nunca ha sido tamizada, ¿no? Entonces, a modo, sí es cierto, de opinión, las pacientes que nunca han sido tamizadas, incluso si son mayores de 65 años, podrían beneficiarse de un seguimiento con al menos papá Nicolau.
Eh, lo otro, que también ya se ha tratado de repente en temas anteriores, ¿no? Y también es importante recalcarlo porque en nuestro medio, por diferentes motivos, se ofrece, ¿no? Es, ¿por qué no tomarle prueba molecular a pacientes menores de 30 años, ¿no? Entonces, sabemos que la prevalencia de infección por virus de papiloma humano es alta en esta población por diferentes factores, ¿no? Y esta prevalencia puede llegar incluso hasta el 20%. Sin embargo, esta población tiene una tasa de clearance mucho más alta que el resto de la población y usualmente eh, las infecciones que se encuentran son transitorias. Por lo tanto, hacerle PVH a esta población va a incrementar las tasas de colposcopía, de toma de biopsia, de estrés, ¿no? De ansiedad en la paciente por darle un resultado positivo sin ofrecerle un mayor beneficio, ¿no? Eh, lo otro, como le mencionaba, es cuando detener el screening, ¿no? Entonces, en las pacientes que han sido histerectomizadas, ¿no? Con una histerectomía total, obviamente no parcial, en las cuales no ha habido evidencia de antecedente de NIC2, pues salen también del screening, ¿no? Pero recalcar que estas pacientes requieren un seguimiento adecuado. En la directiva sanitaria no establece este requisito, no dice que el paciente tiene que haber sido seguida adecuadamente por un periodo regular, ¿no? Pero en la guía de la ASSP se menciona que para que la paciente después de los 65 años salga del control, debe haber tenido al menos unos 10 años de seguimiento adecuado, ¿no? Y nuevamente recalcar, ¿qué hacer con una paciente que tiene displasia y está gestando, ¿no? Nuevamente, el objetivo de evaluar a estas pacientes no es identificar y tratar displasia, sino identificar lesiones sospechosas de malignidad, de ser invasivas, ¿no? Y solo en el caso que sean sospechosas de ser invasivas, se tomará la biopsia, ¿no? En el resto de los casos se diferirá el manejo hasta 8 semanas posparto. Bueno, es todo lo que quería recordarles. Agradezco su atención y su tiempo. Y bueno, estamos al tanto de si tienen alguna duda, alguna pregunta. Buenas tardes. Sí, por favor, pueden dejar sus preguntas. Vamos a ir eh, pasándolas algunas al doctor Díaz. A ver. Ya, dice. Doctor, buenas tardes. ¿Consideraría que si tenemos una prueba de BPH negativa, entonces podemos prescindir del PAP? Bien, como le digo, el manejo, hay que diferenciar que podemos tener muchas opciones de acuerdo a la literatura que leamos y a la guía que preferamos, ¿no? Pues por eso que hemos presentado estas dos. Según la directiva sanitaria del MINSA, si es que se dispone en el centro de prueba molecular, se puede hacer el seguimiento con prueba molecular cada 5 años, ¿no? Y si se tiene Papá Nicolau, cada 2 años, ¿no? Al igual que el IVA. Sin embargo, en la guía de la ASSP y en otras guías lo que se sugiere es cotest, no prueba molecular solamente, ¿no? En pacientes histerectomizadas sin antecedente de displasia, usted dice que está exenta de tamizaje. Mi pregunta es, ¿cómo se detectaría en ese paciente lesión tipo NIVA si más nunca irá a un control? Bien, hay que recordar de que las lesiones vaginales, ¿no? Como es el NIVA, son muy raras, ¿no? Entonces, no está, digamos, contemplado hacer screening o hacer tamizaje por lesiones vaginales, ¿no? Sin embargo, si la paciente, a pesar de ser histerectomizada, tiene el antecedente, tiene el hallazgo de una lesión de alto grado, NIC2 o NIC3, en ese caso sí está justificado hacerle el tamizaje, ¿no? Porque efectivamente puede haber, si no NIVA, recurrencias a nivel
de la cúpula, ¿no? De la cicatriz, cosa que tampoco es algo infrecuente, ¿no? Se han visto pacientes que tienen estos problemas, ¿no? En la directiva se contempla que NIC3, histología, se trata con método decisional. ¿Esto significa que ver y tratar es excepcional, solo donde no hay equipamiento y médico capacitado? Así es, en la guía, en la directiva sanitaria, se da prioridad al tratamiento que es Papá Nicolau o un método de screening, evaluación colposcópica y manejo posterior de acuerdo a los resultados. Sin embargo, especifica que si es que no se dispone de colposcopía, se puede optar por IVA, ¿no? El IVA también debe ser realizado por un personal capacitado, ¿no? En este caso, bueno, pone de orden primero obviamente el médico ginecólogo, el médico de familia, incluso médico general, pero también puede hacerlo en ausencia de esto o de acuerdo a las normas del establecimiento, un personal de obstetricia capacitado, o un personal obstetriz capacitado, incluso en su ausencia un personal de enfermería o técnico capacitado. Ver y tratar trae sobretratamiento muy importante, así como subtratamiento. Quiere decir que no es lo óptimo, por lo tanto, el esquema es PAP, colposcopía, biopsia y manejo correspondiente, o ver y tratar donde no llega el MINSA. Bueno, nuevamente, bueno, me corrige si de repente no respondo bien su pregunta, pero sí, la tendencia, y como podemos ver en centros como por ejemplo la guía de la SSP, no se contempla ver y tratar, ¿no? Ver y tratar es una opción y sí es cierto que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, si lo pueden revisar en sus últimas guías. eh, y lo sugiere especialmente en países en los cuales no tienen un sistema organizado de tamizaje, ¿no? Eh, en ese sentido, el Perú tendría que tomar de repente una decisión de si apegarse a normativa o estándares que no son propios, o sea, de un país subdesarrollado o vías de desarrollo, o tratar de dar un paso adelante y seguir una normativa o criterios que, que son propios de un país más desarrollado, ¿no? En este sentido, el Perú tiene diferentes realidades, ¿no? En Lima Metropolitana, un hospital nacional, un preventorio del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, probablemente deberíamos optar por el manejo completo, ¿no? Papá Nicolau, colposcopía y biopsia. Sin embargo, bueno, sin siquiera salir de Lima, ¿no? En un distrito alejado, en un pueblo joven, en el cual no tengamos esas herramientas o en el cual, por ejemplo, no estemos seguros de la adherencia del paciente, probablemente tengamos o podamos preferir realizar ver y tratar, ¿no? Entonces, es muy variable, ¿no? Y como lo dije al comienzo, es una cosa que las guías internacionales de repente no tienen, ¿no? Y la directiva sanitaria trata de articular, ¿no? Las diferentes realidades a las cuales uno puede estar expuesto, ¿no? Doctor, en pacientes con colposcopía sospechosa de LIE bajo grado y biopsia que lo confirma, ¿las pacientes son tratadas con electrocauterización y o crioterapia? Según las guías, ¿eso estaría mal? Bueno, ninguna guía y tampoco la directiva sanitaria contempla el tratamiento con LIE de bajo grado, ¿no? El paciente con LIE de bajo grado debe pasar simplemente a control con observación. Incluso en la directiva sanitaria se contempla control con Papá Nicolau anual, ¿no? Listo. Entonces, agradecemos al doctor Víctor Díaz por la brillante ponencia y pasaremos al cuarto tema de taller de imágenes. Esperemos un momento, por favor, para el cambio de ponencia. Muchísimas gracias, doctor Díaz.